y uno lo eleva y lo entra en esa esfera de gracia. Aleluya. Póngase serio y con Cristo. Jesús es mi rey Soberano, mi gozo es cantar su loor. El rey me vengo al hermano, el rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria. me vino a sacar de la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz. Oh, Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo digo, porque eres mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz. Oh, Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarte yo a ti. Decimos el predicador esta mañana. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz. Oh, Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El rey me vengo al hermano, el rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz. Oh, Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios todopoderoso, Amén. una vez más, mi Señor, nos presentamos delante de ti, con nuestros corazones henchidos, mi Señor, con nuestros corazones rendidos delante de tu santa y bendita presencia, dándote, mi Señor, la honra, la gloria y la alabanza, dándote gracias por estos tiempos de refrigerio que nos has dado, mi Señor. Amén. Amén. Padre, dándote la honra y la gloria por tu gracia que nos protege, tu gracia que nos cubre, por esa gracia preciosa derramada sobre cada uno de tus pequeños, que aunque en medio de la tormenta, mi Señor,
esa sublime gracia nunca falta Amén, amén. en cada uno de tus pequeñitos, mi Señor. Y entonces nos has enseñado no a ver la tormenta, mas a ver la gracia en medio de esa tormenta, mi Señor. Por lo cual, mi Señor, con libertad de espíritu, en confianza de corazón, mi Señor, podemos alabarte y glorificarte, sabiendo que el enemigo no podrá hacer mayor cosa contra nosotros, más todos sus esfuerzos se convierten en ganancias, mi Señor, porque entonces más fuertes y más poderosos se convierte cada uno de tus pequeños, mi Señor. Padre, hoy hemos venido hasta este lugarcito una vez más, porque queremos escuchar tu santa y bendita palabra. Nos hemos gozado con estas alabanzas preciosas, mi Señor. Hemos sentido tu presencia, mi Jesús. Hemos sentido tu Espíritu Santo paseándose por cada alma, por cada vida, diciéndonos, mi Señor, cuánto nos ama y diciéndonos que prosigamos hacia adelante, mi Señor. Ahora en la quietud del Espíritu, queremos, Padre, que continúes hablándonos a nuestros corazones por medio de tu santa y bendita palabra ungida, inspirada, que puedas, Padre, calmar nuestra ansiedad, mi Señor, echar toda ansiedad fuera de nosotros, toda preocupación, mi Señor, todo estrés y todo aquello que de una u otra manera trata de perturbar la tranquilidad de tus hijos. Te rogamos, mi Señor, que usted, por su santa y bendita palabra, lo eche a un lado de nuestros corazones y de nuestras vidas. Nosotros nos declaramos por tu santa y bendita palabra, mi Señor, totalmente libres, Amén. totalmente sanos, Amén. en completa armonía, felicidad, gozo, mi Señor, llenos de tu presencia, llenos de tu palabra y totalmente aptos ahora, mi Señor, para no solamente escucharla, sino para recibir en lo más profundo de nuestros corazones tu santa, bendita y poderosa palabra, mi Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, oraciones de gracias, mi Señor. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Alabados al nombre del Señor Jesús. Estamos contentos de estar una vez más aquí en la casa del Señor, Amén, amén. dándole honra, gloria y alabanza Así es. a nuestro Señor en medio de la tormenta, pero glorificando al Señor. Amén. Dándole honra y gloria al Señor. Aleluya. Cuán bueno es, mi amado hermano, y cobra sentido hacerlo así como el Señor nos ha permitido hacerlo, alabarle, glorificarle. No importa lo que suceda, ahí está. Amén, Por amén. la gracia del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que, mi amado hermano, no temamos, sino continuemos. Así es. Continuemos, sigamos adelante, dándole honra y gloria al Señor, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables Amén. con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo creo con todo mi corazón que se va. Y espero ese gran día. Amén. Así que aquí estamos, contentos, gozosos, no importa, aquí estamos. Yo quiero invitarlos que hablamos la palabra del Señor en el libro de Malaquías, capítulo 4. Vamos a leer Malaquías, capítulo 4, verso 1 en adelante. Los 5 versículos de ese capítulo, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Malaquías, capítulo 4, verso 1 hasta el verso 5. Y si el Señor nos lo permite, queremos hablar en esta mañana de los 2 ministerios proféticos que habla esta escritura. 5 versos Amén. y encierra más de 2000 años. Entonces, le pido al Señor que nos dé de su gracia y que todos y cada uno de nosotros vamos a estar en oración para que el Espíritu Santo pueda moverse en medio de su palabra Amén, amén. y podamos abordar este tema de los 2 Aleluya. ministerios proféticos. Uno que
personalizado por Juan el Bautista y el otro por el mensajero del tiempo del fin, el hermano William Mario Brana. Amén. Llegaremos hasta donde el Señor nos lo permita. Amén, amén. Espero poder nuevamente recordar esta promesa que tenemos y mirar lo que hemos creído, lo que creemos, por qué lo creemos. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Malaquías capítulo 4, verso 1, 2, 3, 4 y 5. En el nombre del Señor Jesucristo. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2. Eso es para el pueblo, para alguien. El verso 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. En medio de un júbilo, en medio de un avivamiento, como corderos de la manada, como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. No en el día que nosotros queramos, sino en el día en el que yo, Dios, actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Ese día del cual está hablando en el verso número 1. Amén, así es. Antes, fíjese la gracia, la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Da una oportunidad. Él habla, pero Él da una oportunidad. Amén. Él le habla a los soberbios, pero también les da una oportunidad. Dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga ese día terrible y espantoso. Él, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén, amén. Es una advertencia al cual debemos estar prestos para que cuando aparezca no nos coja sorprendido. Así es. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor por esta palabra. Padre y Dios, delante de ti, mi Señor, estamos en este momento deseando ser hallados por medio de tu santa y bendita gracia, mi Señor, suplicándote, Padre, no justicia, Padre, porque seríamos entonces condenados, mas suplicándote misericordia, suplicándote, mi Señor, de esa sublime gracia, Padre, Así es. que abras nuestros oídos, Ábrelo, papá. que abras nuestros corazones, que la revelación de tu santa y bendita palabra pueda fluir desde la eternidad hasta lo más profundo de nuestros corazones, mi Señor. Amén, amén. Que si nunca hemos oído esta palabra, que si nunca la hemos escuchado, que si nunca la hemos atendido, que si nunca se ha sentado en nuestros corazones, que ello ocurra en esta mañana, mi Señor, para poder salir diferentes de este lugar, para poder entender quiénes somos, por qué creemos de la manera como creemos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te rogamos estas cosas. Bendice a nuestro hermano Pastor y a nuestro hermano Lucho, mi Señor, que se dirigen hasta la ciudad de Barranquilla. Llévalos bien, mi Señor, vueltos en tu poder, mi Señor, y regrésalos también con bien. Te lo suplicamos. Amén. Que sea de gran bendición, mi
Señor, al hablar, al escuchar tus hijos la palabra allá junto a nuestros hermanos en Barranquilla. Y bendice cada manada pequeña, donde quiera que se reúna en esta mañana a escuchar tu santa y bendita palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos, que Dios les bendiga de una manera linda y poderosa en esta mañana. Ojalá que así como el Señor nos permite su lluvia en esta mañana, una lluvia natural, la cual refresca la tierra, pueda también el Señor visitarnos con una lluvia de su Espíritu Santo, que también pueda traer refrigerio a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestros corazones, y que pueda entonces salir de nuestra vida una expresión de alegría y de gozo. Aleluya. Y yo le digo, amado hermano, antes de empezar, que el Señor está en medio de nosotros. Amén. Todo depende con los ojos que nosotros miremos las cosas. Así es. Si lo miramos con los ojos del hombre carnal, vamos a creer que estamos metidos quizás en un embrollo, en una situación que quizás no entendemos, si lo miramos con la vista del hombre carnal. Pero si lo miramos con la vista, con la mirada del hombre espiritual, entonces podemos comprender que es Dios trabajando en cada uno de nosotros, forjando un carácter. Amén, amén. Dios quiere magnificar su obra en nosotros. Así es. Así que las cosas que suceden, las pruebas que estemos viviendo, atravesando, que tienen que ser así, Amén. tiene que ser de esa manera, Amén. porque a quien Dios llama por hijo corrige, pues tiene que ser de esa manera. Amén, amén. Es lo más glorioso que puede estar pasándola a usted y a mí en este día en el cual vivimos. Gloria a Dios. Los discípulos en una ocasión miraron, en una ocasión que el Señor quería magnificar su poder, su gracia, en un hombre que había nacido ciego, me parece. Y sus discípulos y las personas se acercaron y le dijeron al Señor: Señor, este hombre, ¿quién pecó? ¿Pecó él para que naciera así, de esa manera? ¿O pecaron sus padres? Que veían eso como una maldición colocada en un hombre, en una persona. ¿Quién pecó? Se preguntaban ellos, y le preguntaban al Señor, al Maestro, al Señor Jesucristo. ¿Pecaron ellos? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Si Jesús dijo, ni él ni sus padres pecaron. Pero que todos están destituidos de la gloria de Dios. Pues nadie es santo ante la presencia de Dios en ese contexto. Isaías decía, por cuanto todos se descarriaron y todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén, amén. Pero no podemos decir que unos y otros no. Pero Dios, ni este ni sus padres pecaron, sino para que el poder de Dios se manifieste. Aleluya. Gloria a Dios. Para pasar la fe de alguien. Para mostrar Dios sus atributos, su poder y su gracia. Y Dios permite que cosas sucedan en medio de nosotros. Para que ese hombre espiritual, para que se avive el hombre espiritual que habita en cada uno de nosotros. Amén, amén. A veces lo mantenemos ahí todo quietecito, todo triste, todo, ¿cómo dice la palabra? Contristado, mi amor, hermano. Pero y a veces quiere salir, quiere glorificar a Dios por un gloria a Dios, por un aleluya, pero eso lo mantenemos ahí quietos, como amagados, mi amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Dios quiere, mi amor, hermano, que nosotros en medio de lo que sea, expresemos un gozo, una alegría. Y esto no debe ser incluso manufacturado. Yo digo, eso brota. Por eso la gente nos ve y dice, no entiendo cómo pueden suceder estas cosas. No podemos ver a este enfermo, a esta manera, en esta situación, y aún así glorifican y cantan y se gozan. Una cosa es, de pronto, en medio de la tristeza, tratar como que de alabar a Dios, amén, sí, gloria a Dios, y cantarla así como apagaditos, así de esa manera. Pero la cosa diferente es hacerlo, hermano, con gozo de corazón. Amén, amén. ¿Y cómo recibió la enseñanza? El hombre carnal no quiere. Así Él es. no quiere hacerlo porque dice, no, pero es que no me siento digno, no me siento capaz, es que me siento apaleado, me siento así, siempre tiene una razón.
siempre tiene una razón para justificarse y no alabar y glorificar a Dios. Pero es ahí donde la representación divina y el hombre espiritual tiene que decirle: no, Señor, no es así como usted dice. Amén. Yo vine aquí a adorar y alabar a mi Dios, a mi Señor, Aleluya. a mi Gloria a Creador. Dios. Y no importa lo que yo esté pasando, atravesando, no importa, yo vine aquí a alabarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, y lo voy a hacer. Entonces ahí uno se debe levantar y debe empezar a glorificar y darle gracias a Dios. Amén, amén. Comportamientos de esa manera son raros. Y van a decir: esta persona es rara. Gloria a Dios, porque Amén. es una buena señal. Así es. Nosotros somos raros. Amén, amén. Somos raros, no porque queremos actuar raros, sino porque hay algo allí, mi amado hermano, que actúa por el Señor. Amén, aleluya. Pero no deje que quiera no ser raro. Nosotros somos raros. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y esto es para todos nosotros, sea niños, sea jóvenes, sea adultos, sea viejos, sea el que sea, adolescente, preadolescente, el que sea, mi amor hermano. No nos podemos dejar vencer por las cosas que están pasando. Tenemos que glorificar en medio de la tormenta. Alabarlo y glorificar. Exaltarlo, como decía Job. Aunque este mi hombre se deshaga, Amén, amén. este mi cuerpo se pudra. Amén. No hemos llegado ni siquiera a una cuarta o tercera parte de lo que realmente sufrió Job. Así es, Y él aleluya. decía: aunque este hombre se deshaga y le suceda lo que le suceda, yo sé que yo mismo he de ver al Señor. Aleluya. Yo mismo, Gloria a Dios. esa esperanza. Amén. Cosas tremendas que le pasaron, que fueron tremendísimas, mi amor hermano. Fuertes. No bajaron la esperanza y la cita que él tenía guardada en lo más profundo de su corazón. Amén, Él amén. sabía, mi amor hermano, que Gloria a tenía que ver Dios. al Señor, y lo vio y se gozó. Así es, ¿verdad, mi amor? Lo vio y se gozó. Y lo vio en lo natural, pero cuando lo vio en lo espiritual, se gozó aún más. Amén, amén. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Mi amado hermano, muchas estudiantes de la Biblia y muchas personas, iglesias, individuos, confunden esto lo que nosotros leímos ahora hace un momento, Malaquías 4, versos 4, de en adelante. Y no es para menos, porque no es interpretación humana, o no es fácil, o no es de humanos captar lo espiritual. Amén, amén. Luego se necesita del concurso del Espíritu Santo y de la revelación divina para poder entender este mensaje, los mensajes que se predican en este día. Se necesita la revelación divina y se necesita también, mi amor hermano, de ese discernimiento espiritual. Porque estas predicaciones, al igual que la Biblia, no podemos leerla solamente con intelecto o conocimiento, sabiduría de hombre. Se necesita el Espíritu Santo, mi amor hermano. Amén, amén. Si el Espíritu Santo no está, no vamos a entender la Biblia, porque la Biblia es un libro de símbolos. La Biblia está codificada. Así Hay muchos códigos, hay muchos simbolismos que no se comprenden. Y muchos hombres han fundamentado iglesias, creencias en símbolos y no en la revelación de los símbolos. ¿Usted me entiende, hermano? Amén, amén. Han cogido la Biblia y lo han hecho con una muy buena intención, con un muy buen deseo, pero al no interpretarla, porque no es el hombre que la puede interpretar, sino Dios mismo, Dios es su propio intérprete. Entonces han fundado organizaciones, iglesias, creencias, el simbolismo, en cosas dichas, pero sin la revelación, lo que realmente significa ese símbolo. Estaremos hablando de eso más adelante. Entonces la palabra no podemos leerla, esta Biblia que hoy leímos y que siempre leemos, no podemos leerla como un libro cualquiera. Ya debe de ser leída por medio del ojo del hombre espiritual. Y aún sabiendo que todo lo que dice allí le será revelado al Hijo de Dios y el Señor Jesucristo así lo permite. Él dijo, mi amor hermano, en una ocasión: te alabo, Padre, Dios del cielo, que escondiste todas estas cosas, las cosas espirituales, Amén. de los sabios y de los entendidos. Sabios y entendidos, no vaya a creer que los sabios y entendidos de ahora. El mundo siempre ha tenido hombres sabios, grandes y entendidos. Amén, Y allí amén. estaba Caifás, estaba Anás,
que llegaron a esas dignidades no por poca cosa, sino porque eran hombres muy ilustres, muy sabios, muy estudiosos de la Amén. Torá, Amén. muy estudiosos de la ciencia, de tantas cosas, y alcanzaron esas dignidades o esos puestos altos. Y siempre el mundo ha tenido hombres grandes, hombres muy inteligentes, hombres muy sabios. Y fíjese, el Señor Jesucristo dijo: te alabo, Padre, porque escondiste todas estas cosas estaban refiriéndose a la palabra, refiriéndose a lo espiritual, al entendimiento o a la comprensión espiritual, a la Torá. Entonces no era la Biblia, sino era la Torá, los pergaminos que ellos tenían. Eran hombres muy versados en los pergaminos, pero como les dije hace un momento, tenían una comprensión de simbolismos. Lo dicho en la Torá, pero simbólicamente, no la Torá revelada. Entonces ellos edificaron y fundaron creencias y el pueblo le creía, pero Dios siempre envía a un profeta. Porque el profeta es aquel por medio del cual Dios interpreta o Dios revela su santa y bendita palabra. Por tanto, ahí en Joel en Amós dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a su siervo los profetas. Y Dios, mi amor hermano, siempre ha utilizado la figura del profeta, siempre, pero la utiliza con un objetivo. La figura del profeta tiene un propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino? De traer la revelación al pueblo de Dios. Amén, amén. La revelación por medio de la así dice el Señor. Antiguamente, mi amor hermano, cuando el Señor quería darle un mensaje al pueblo, él levantaba un profeta predestinado. Y ese profeta venía, cuando Dios le revelaba su palabra a él, al profeta, él se presentaba al pueblo y decía: así dice el Señor. Amén, amén. Por eso es muy tremendo. Así es. Eso es muy delicado. Amén, amén. Yo a veces escucho y eso me da como temor, porque yo escucho a alguien decir: así dice el Señor. Hermanos, no es así. Yo de pronto me atrevería, podría ser osado y decir: así dice la Biblia. De pronto podría decir: así dice la Biblia. Porque la leemos y tenemos una interpretación de Dios. Amén, amén. Pero si yo llego y digo: así dice el Señor, yo espero, mi amor hermano, algo que viene directamente del trono de la gracia. Amén. Y con eso estoy diciendo, mi amor hermano, que o soy profeta o estoy tomando los dichos de un profeta. ¿Me entiendes, hermano? Amén, amén. Entonces Dios siempre que iba a enviarle un mensaje al pueblo, él utilizaba la figura o el oficio del profeta. Siempre, así fue con Moisés, así fue con Elías, con Jeremías, con Isaías, con aquellos hombres a los cuales la palabra del Señor venía. Y cuando la palabra del Señor venía, ellos podían expresarla y decirla. Y esa palabra no podía equivocarse, no podía producir algo inexacto, no podía producir algo confuso. Tenía que producir lo que esa palabra decía, tenía que cumplirse. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Voy a leer algunas escrituras que hablan de los profetas. Los profetas son lo mismo que mensajeros de parte de Dios. Dice: y él les dijo, número 12, 6, no lo lea para agilizar un poquito. Si quieren anotarlo, para anotar. Número 12, 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. De la manera como Dios habla con estos hombres, con estos oficios, para luego ese hombre o ese oficio ir y presentarse al pueblo. Amén. Con un Amén. mensaje del Señor, por eso es mensajero. Un mensajero, ¿quién es? El que tiene un mensaje de parte de alguien. Pero usted me puede a mí servir de mensajero para algún momento. Le puede decir: mira, hazme un favor, ve y dile a fulano, o a tu mamá, o a tu papá, a tu cuñado, a tu hermano, o a alguien, o envía un mensaje y dile esto, dile que por favor esto y usted va y le dice a esa persona, entonces usted me sirve de mensajero. Es un mensajero, ¿cierto? Entonces Dios, mi amor hermano, utiliza de sus profetas, que son conocidos como mensajeros.
que van con un mensaje de Dios. Ahora, cuán diferente es a los que hoy dicen que son profetas. Y no es para criticar, sino es para hacer la diferencia. Amén. Porque a mí me da cierto temor cuando escucho personas diciendo, yo soy un profeta. Eso es delicado. Amén. Amén. Y hay personas que entonces le profetizan, y le profetizan, y le profetizan, y casi siempre profetizan que son cosas buenas. Y no tengo nada en contra de eso, que gloria a Dios, hermano, que no vayan a profetizar cosas malas entonces. Pero casi siempre profetizan que entonces es prosperidad, mira, y yo te veo a ti en esto, y te veo recorriendo el mundo. Pero empiecen por acá por Cañaveral, o empiecen por acá por Corozo, algo así, y después. Pero entonces, en fin, empiezan a hablar y a profetizar, y esta iglesia yo la veo de 4 pisos. Amén. Y veo aquí un instituto bíblico al lado y muchas cosas así como esas, que bueno, eso no tiene nada de malo. Pero en el profeta, cuando dice tener un mensaje del Señor, tenemos que revisar ese mensaje, esa profecía. Amén. Amén. Es así dice el Señor. Amén. Ok, puede ser de Dios. Veo esta iglesia de 4 pisos, bendito sea el nombre del Señor, pero se tiene que cumplir. Amén. Así es. Me pasan los años, no, en el milenio, o no, pero no, porque la profecía dice que tardará, sí, pero se tiene que cumplir. Habacuc dice, y la profecía aunque tarde, pero ya se tiene que cumplir. Amén. Porque Dios no te va a decir algo a ti, a nosotros, para ti o para nosotros, y no se va a cumplir, tiene que cumplirse, porque para eso Dios lo habla. Así es. Lo habla para que eso se cumpla. Ahora hay profecías que son para tiempos muy lejanos, pero ya son de cumplimientos proféticos. Entonces, cuando alguien se autoproclama como profeta, tenemos que nosotros realmente diferenciar y reconocer a qué se refiere esa persona cuando dice que está cumpliendo el oficio de profeta. Aunque hay un don en la iglesia que es el de profecía, que puede venir hoy, ya no viene nunca más. O puede venir de vez en vez y dar ciertas profecías menores. Amén. Que son profecías menores y actúan en la iglesia para ayudar a la iglesia. Pero cuando decimos que somos profetas, oficio profeta, ya esto es algo bastante diciendo. No es que no pueda estar, claro que puede estar. Y necesitamos, pero mi amor hermano, ya cuando hablamos de un profeta mayor, un profeta que al cual la palabra de Dios le viene y se tiene que cumplir, repito, es aviso. Amén. Entonces, Dios siempre ha utilizado este oficio para hablarle a sus hijos o hablarle al mundo, hablarle a las naciones. Malaquías, del cual habló de esta profecía, Malaquías era un profeta menor. Amén. Amén. Y Malaquías aparece prácticamente que en el fin del Nuevo Testamento. Es más, Malaquías es el último profeta, no el último, es el penúltimo profeta del Antiguo Testamento. Aparece Malaquías después de casi 400 años sin actividad profética. Entonces aparece Malaquías con un mensaje para el pueblo de Israel, hablándole. Este Malaquías, que escribió 4 capítulos, era un profeta menor, 4 capítulos, pero fueron 4 capítulos tremendos, 4 capítulos gloriosos. Amén. Y el Amén. mensaje de Malaquías prácticamente es una reprensión sacerdotal. Es Dios reprendiendo a los sacerdotes en ese contexto, mi amor hermano, quienes habían salido de la deportación de Babilonia, sacerdotes que se mezclaron y mezclaron la palabra del Señor. Entonces ellos estaban un poco ya enredados con muchísimas cosas, mezclados y enredados en la doctrina. Entonces, ¿cómo puede Dios enderezar la doctrina? ¿Cómo puede Dios enderezar la palabra que se ha perdido por la mezcolanza que los hombres hacen? ¿De qué manera puede Dios hacerlo? Por medio del profeta. Amén. Amén. ¿Me entiendes, hermano? Entonces no había profecía, no había profeta, más o menos 400 años, y Dios tenía una palabra que tenía que cumplir, que era el advenimiento o la manifestación del Señor Jesucristo. Amén. Que tendría que venir como Cordero de Dios. Pero para que eso pudiera suceder, Dios tenía que preparar al pueblo.
Amén. Dios tenía que preparar a aquellos a quienes lo iban a recibir. Amén. Porque Dios no podía actuar de una manera desordenada. Dios es un Dios de orden y Él actúa de la mejor manera. Entonces, para poder enviar al Señor Jesucristo, o que el Señor Jesucristo pudiera venir y cumplir proféticamente esa palabra, para que la venida del Señor Jesucristo se pudiera cumplir y por ende cumplirse proféticamente esa palabra, Dios tenía que preparar al pueblo. Entonces empezamos a descubrir hoy la manera que tiene Dios para preparar al pueblo. Amén. ¿Qué hizo Dios? Envió a Malaquías con 4 capítulos que quedaron escritos y capítulos cortos. Entonces, en una de ese así dice el Señor, del cual Dios le dio a Malaquías, él dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Primeramente para el sacerdote, porque él es el que enseña. Si el sacerdote está mal, de ahí para abajo, doctrinalmente todo el mundo está mal. Amén. Amén. ¿Te así, hermano? Entonces Dios envía a los ministros o al sacerdote, a los levitas, al profeta, para que ellos puedan comprender. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Esas son palabras que a la gente no le gustan. Pero no voy a profetizar maldición. A veces queremos contratar a un profeta para que nos profetice cosas buenas. Hay profetas asalariados. Eso existe en la Biblia, ¿cierto? Ustedes que Balaam era uno de ellos. Balaam lo contrató: ven mi profeta, porque sabía que era un profeta, pero era asalariado. Y a palabra de Dios bajaba a él. Y entonces él lo contrató: yo, profetízame en contra de ese pueblo de Israel. Y él aceptó el trato, él aceptó el negocio, porque vamos, yo lo maldigo. Y entonces cuando él iba a maldecir, la maldición se convertía en bendición. Amén. Porque Dios no va a maldecir a sus hijos. Así es. Pero no profeta, lo que él dijera se iba a cumplir, porque era un profeta, mi hermano. Pero era asalariado. Era un profeta asalariado. Ahora vamos a nombre del Señor Jesús. Entonces la manera, mi amor hermano, que tiene Dios para corregir y enviando al profeta, ya les dije. Entonces llega Malaquías en un contexto, en un momento muy importante de Israel. Israel estuvo en Babilonia. Cuando salen de allá, recuérdese algo. Cuando sacaron a Israel y derrumbaron el templo nuevamente, se metió Nabucodonosor y se llevó a los 4 jóvenes hebreos, a los príncipes, a toda esa gente, a toda esa generación. ¿Ha notado usted algo en esa lectura? ¿Ha notado que solamente 4 eran hombres fieles de toda esa generación de israelitas? ¿Sí ha notado usted eso, hermano, cuando hace la lectura? Y estaba Daniel, el cual tenía un don, era profeta y halló gracia ante los ojos de Dios, y con todo y eso fue deportado, y con todo y eso sirvió a Nabucodonosor de acuerdo a los designios de Dios, nunca anteponiendo la palabra del rey a la palabra de Dios. Amén, amén. Él le servía, pero permanecía fiel primeramente a lo que Dios le decía. Y eso hizo que Nabucodonosor levantara a Daniel hasta cierto punto, porque usted recuerda que Daniel lo mandaron al foso de los leones. Amén, amén. Y en medio de los fosos de leones, Dios envió su gracia protectora, y los leones hambrientos no pudieron hacerle daño a Así Daniel. es. Amén, amén. Pero no solamente era Daniel, también había 3 jovencitos que desde el principio mostraron un carácter. Aleluya. Cuando el rey Nabucodonosor les dijo: mira, estos son los alimentos que ustedes deben de comer, ellos eran austeros aún en la comida. Y ellos nos dijeron: ahora como estamos acá y como somos hijos del príncipe y esto, vamos a comer manjares de acá de Babilonia. Y ellos no, a nosotros no nos den esto. Nosotros podemos comer con legumbres y estas cuantas cosas. Y dije: pero ¿por qué si ustedes están en puesto de dignidad? No, es que nosotros
Pues tenemos algunas razones y no aceptaron. Y entonces ese alimento lo que hacía era que se veían como más fuertes, se veían mejor, tenían mejor aspecto que los otros. Amén, amén. Y eso son cosas tremendas y sobrenaturales, mi hermano. Pero fíjense, de toda esa gente, cuatro, mi hermano. Así es. Y habían sacerdotes, y habían sabios, habían entendido, pero cuatro solamente se mantuvieron fieles al Señor. Ahora yo le digo algo, ¿ha pensado usted en esto otro? En la prueba, cuando la prueba viene, ¿cómo nos coge la prueba a nosotros, a usted y a mí? ¿Ha pensado cómo nos coge? ¿Cómo nos coge? ¿En qué posición nos coge? Amén, amén. ¿Y qué sucede con nosotros cuando la prueba viene? Porque toda la iglesia tenía que ser probada. Así es. Y la prueba no era sacarlos de allí, de su lugar de residencia. La prueba era cuando estuviesen allá en la otra patria. Cuando estuviesen, no la patria, sino la patria de ellos, en la otra tierra. Y entonces, primera prueba, y ahora sí viene la prueba. Entonces, Daniel, como un buen adorador, él abría las ventanas y se ponía a orar todos los días. Amén. No, hermano, yo oro y el Señor no me contesta. Ya miren, estoy en esta prueba tan tremenda. Él está en una prueba tremenda, mayor que la que nosotros vivimos. Amén, amén. Su familia, su casa y todo lo dejó allá. Ahora estaba en un sitio diferente, extraño, con unas costumbres extrañas. Y sin embargo, abría su ventana, en su aposento, en su lugar, lo que sea, donde estaba, y se ponía a adorar. No le daba pena, no era un adorador secreto, bueno, él lo hacía públicamente. Y el enemigo, mi amor hermano, que siempre está por ahí como león, pero no es león, Amén. hicieron un edicto donde todo el mundo tenía que orar escondido, no podían hacerlo, algo así. Y acusaron a Daniel. Y le pusieron la querella al rey. Y eso causó que el rey, con el dolor, Darío, con el dolor de su corazón, quizás, enviara a Daniel al foso de los leones. ¿Sí es así, hermano? Porque la ley de Media y Persia no podía ser abrogada. Y si la ley de Media y Persia no podía ser abrogada, mi amor hermano, algo humano, ¿cuánto más de esta palabra que usted y yo tenemos no puede ser abrogada? Y el rey, con el dolor, fue, porque él era amigo, dio gracias a Daniel, a los ojos de los leones. Y ahí quedó toda la noche. Pero al día siguiente, Darío fue el rey. Y fue y le dijo: Daniel, al Dios a quien tú tanto sirves, te ha ayudado. Salve, rey, para siempre. Dios envió a su ángel. Hay leones hambrientos, mi amor hermano. Imagínense, son cosas tremendas. Me dio las pruebas. Pero eso no era solamente la prueba, había otras pruebas. Pero ahora para la iglesia, para los tres jóvenes hebreos, ellos se mantenían, ellos se conservaban, ellos eran espirituales, aun medio de todas estas cosas. Y entonces ahora Nabucodonosor mandó a elegir una imagen, mi amor, de un hombre santo. Algún día esto detallaremos esa parte. Pero era un hombre santo, la imagen de Daniel, el profeta, porque hacía milagros y hacía tantas cosas, y ya no tenía cómo, le cambió el nombre, Belsasar, que significa mi Dios personal. Y entonces, si tú tienes un Dios, pues tú lo adoras. Entonces él lo adoraba y le hizo una imagen. Y salió un edicto también que todo el mundo tenía que hincarse, arrodillarse y adorar la imagen que Nabucodonosor había hecho. ¿Es así? Amén. Y todo el mundo la adoró. ¿Es así o no es así, hermano? La Biblia dice que todo el mundo lo hizo. ¿Y entonces dónde estaban los sacerdotes que conocían la Torá? ¿Dónde estaban los demás, hermano? Solamente Sadrach, Mesach y Abednego, solamente ellos dijeron: no, Señor. Y estaban colocados en el negocio del rey. Dijeron: no, Señor, nosotros no nos vamos a arrodillar. Ellos: pero vengan, ¿cuál es el problema? Esto no es nada, no es nada de malo. Ustedes no por eso te van a dejar de adorar a Dios, y ustedes ya por eso me han dicho. No, un momentico nada más, ¿y qué se le va a quitar con eso? No, además yo no soy, además Daniel. Muchísimas cosas. No, Señor, no lo haremos. No lo hicieron, mi hermano. Y eso le causó
la ira del rey, y que avienten 7 veces más el horno. Que hasta cuando el hombre que lo iba a tirar en el horno, dice que la llama, el calor, lo mató. Y ellos fueron lanzados allá, mi amor, cuando fueron lanzados en el horno, estaban amarrados. El fuego lo que hizo fue soltarle las ataduras que tenían. Y estaban ahí alabando y glorificando a Dios, y había un cuarto hombre. Y el rey vio eso, mi amor, hermano, y dijo, ¿esto qué es? ¿No eran 3? Porque yo veo 4, y el cuarto tiene aspecto como hijo de los dioses. Y entonces el hombre va, Sadraque, salgan, vengan. Pero no debía llegar hasta allá, ¿sabes? Él estaba cayendo. Y ellos salieron de ahí. Y los olió, ni siquiera lo olían a quemar. Ni el pelo, ni nada se les quemó. Y entonces salió el veredicto. No hay Dios más grande sobre la tierra que el Dios de Sadraque, Mesach y Abednego. Por eso, mi amor, no importa. Dios quiere magnificar su nombre. No sabemos qué va a suceder si el nombre de Dios va a ser magnificado. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Total, ellos eran profetas, mi amor, hermano. Y los sacerdotes de ese contexto que salieron cuando fueron liberados y cuando por fin regresaron a su tierra, aquellos sacerdotes que enseñan la palabra salieron mezclados. Ellos duraron mucho tiempo, 70 años allá en Babilonia. Entonces fíjense, Dios le envía a Malaquías estando ya en su tierra, porque es el tiempo de enviar al Salvador, es el tiempo de enviar al Mesías. Pero Dios no podía enviarle al Mesías, siendo que los sacerdotes estaban mezclados, estaban enredados, tenían la doctrina rara, extraña. Entonces Dios primero le mandó al profeta Malaquías haciendo una reprensión. Y hay algo que me impactó mucho. Fíjense, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Ustedes que han leído Malaquías saben lo que ellos hacían. Las ofrendas que le prestaban al Señor. Tenían machos, tenían animales de sacrificio, bonitos, gordos, y le presentaban el peor al Señor. Y el Señor se daba cuenta de todas estas cosas. Amén, pero amén. si ellos actuaban de esa manera, ellos estaban corrompidos totalmente. Amén. Y eso es lo que transmitían al pueblo. Tenían una religión, pero una religión corrompida. Ellos querían restaurar aquello. Entonces Dios les dice, después que le hace la reprensión, sigue diciendo, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida. El pacto que hice con Leví fue de vida, no de maldición. Fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor Leví. Leví porque de Leví salieron los sacerdotes, salieron los levitas, los que prestan un servicio sacerdotal al Señor. Y delante de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Bien, Leví. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote, esto me impactó muchísimo, este es glorioso, ahora impacto. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, Amén. la verdad, la enseñanza. De sus labios el pueblo buscará la ley. Entonces él le dice, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No os ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, Amén, al que amén. ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos.
Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, nosotros una vez hablamos de esto. Fíjense yo cómo habían tergiversado todas las cosas. Ya estaban casando con mujeres de otra parte, una cantidad de cosas. Nosotros hablamos de esto en una ocasión. Amén, amén. Pero lo que quiero resaltar acá es, mi amor hermano, que Dios necesitó enviarle un profeta, a Malaquías. Así es. Y no, el profeta no llegó diciéndole, sacerdote, ustedes son tremendos, miren el templo bien bonito, y tienen esas vestimentas tan tremendas, están ustedes bien finos, todos ustedes. Dios no vino a eso. Dios no envía a un profeta para esas cosas. Y el profeta tiene la muerte detrás de la oreja. Amén, amén. A causa del mensaje que él dice. Y yo dice, para vosotros es esta reprensión. Usted le está diciendo, hermano, que eran unos sinvergüenzas prácticamente. Amén, amén. Y que con todo y eso ministraban, que hacían, y decían, ustedes son unos hipócritas. Prácticamente lo que estaba diciendo Malaquías, pero no porque él lo pensó, no porque él pensaba o creía que era así, o porque lo descubrió, porque el Señor le dijo, ves y diles este mensaje, porque Dios quería liberar a su pueblo, Dios quería restaurar, que ellos salieran de esa pesadez espiritual. Amén, amén. Entonces se valió de este profeta, alabados al nombre del Señor Jesús. Y Malaquías entonces predica, después de darles una tremenda reprensión. Llega al último capítulo, en el verso 4, capítulo 4, y entonces les dice en el verso 5, he aquí yo os envío el profeta. Ahora, aquí hay dos tiempos, presten atención acá que les doy un poco suave. Entonces, aquí hay dos tiempos. El primer tiempo, Dios, para restaurar a Israel y para poder ellos recibir al profeta, al Señor que iba a venir, al Señor Jesucristo, les envía Malaquías, una palabra dura y tremenda. Esa es la manera que tiene Dios para restaurar. Pero es que el hermano siempre predica, viene diciendo tantas cosas duras, y un domingo, hermano, que nos predique una cosa que sea como que más tremenda, que nos va a ayudar y que nos va a bendecir, las cosas. Eso es humano. La bendición es esta, la que viene con ayuda, para que nos preparemos, que se nos va a enviar el Señor. Amén. Entonces, después de todas estas cosas, hay dos tiempos. Y entonces, ahora fíjense en otro tiempo, llegamos al verso 4, entonces dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual entregué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Usted dice en el verso 5, he aquí Dios, porque un mensaje de Dios envió al profeta a quien, Elías, pero porque Elías ya había muerto, Elías se lo había llevado al Señor en un torbellino. Dios va a enviar a Elías. Literalmente lo dice la palabra, aquí yo os envío al profeta, aquí yo os envío el profeta Elías. Elías hacía mucho tiempo que había partido con el Señor. El Señor se lo había llevado en un torbellino, me muero. Amén, amén. Yo envío al profeta Elías. Entonces, este profeta Elías, nosotros recordamos de cómo fue que el Señor se lo llevó y cómo eran las características de Elías, profeta. Muchas veces Dios necesita un profeta duro. Amén. Y con un carácter duro. Amén, porque amén. se va a enfrentar con un pueblo duro, con una generación tremenda, pecadora, llena de maldad. Aunque ese profeta va protegido por Dios, pero donde él se va a mover es una generación llena de maldad. Amén. Llena de cosas tremendas, mi amor. Donde no se puede decir la verdad, porque decir la verdad lo pueden matar. Pero con todo eso, Dios es el que lo manda y Dios lo va a proteger. Amén. Alabados al nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, Dios necesita un carácter fuerte. Este Elías tenía un carácter fuerte. Elías, Tisbita, nadie sabe de dónde vino. Me dicen, no, salió de un caserío, salió de algo. Dicen de pronto que era Tisbita, pues del lugar donde salió, pero no se conoce mucho de él. Y era un hombre que no andaba con vestiduras finas, un hombre con una ropa muy peculiar. Pero él salió y era un predicador. No tenía una iglesia, no tenía un púlpito, sino él era un profeta.
Y él, así dice el Señor. Y entonces él profetizó Elías en el tiempo de Acab y en el tiempo de Jezabel. Y Jezabel era una mujer perversa, hija de un rey sidonio, adoradora de ídolos y de otros dioses. Amén, y amén. ella, como princesa, aprendió a adorar a sus dioses. Y Acab no se podía casar con una mujer diferente a su pueblo, de acuerdo a la enseñanza. Pero él no solo se casó con una mujer extraña, sino que escogió a una mujer que adoraba a otro tipo de dioses. Esa era su cultura. La princesa Jezabel, mi amor. Y entonces ellos hicieron unas alianzas y Jezabel se casó con ella, pero la que mandaba era Jezabel. Y Jezabel era cruel de corazón, mi amor. Y acá era un hombre con un poco opacado de espíritu, no era como que no tenía tanto carácter. Entonces Dios necesitó enviar, porque era el rey acá, enviar a Elías, un hombre áspero para hablar, un hombre que no se iba con diplomacia. Oh, rey, salve, gran rey, vengo de parte del Señor con un mensaje. Y entonces empezaba a decorarse con cosas bonitas para que... ¡No! Él llegaba de una, no, hermano. Amén. Porque era la manera que Dios necesitaba para poder mecer al pueblo. Amén, amén. Mecer a la gente. Así es. Entonces hizo grandes cosas tremendas. Elías. Pero Elías ya estaba cansado, Elías ya se iba, Dios iba a sacar a Elías de la escena porque él ya había cumplido con su trabajo. Para lo que Dios lo había comisionado, él lo había cumplido. Pero Dios le encantó tanto este carácter de este hombre que Dios, voy a dejar su espíritu. Es decir, su espíritu no es que el espíritu del profeta iba a coger funcionalmente en el otro, sino su característica, su carácter, sus formas. Amén, amén. O sea, la misma manera como actuaba Elías, la misma manera, si se reflejaba en otro, podríamos decir, es que el espíritu de Elías, que tenía esa forma de ser. ¿Me entiendes, hermano? Amén, Entonces, cuando él se fue, eso quedó ahora sobre Eliseo. Y continuó entonces Dios trabajando por medio de Eliseo. Entonces, ahí podríamos decir que Dios venía utilizando esta forma, este carácter de un hombre fuerte y áspero 2 veces. Pero después de 400 años, después de no haber profecía, entonces ahora Dios, por medio de Malaquías, dice: yo voy a enviar al profeta Elías. Pero no es que va a venir Elías el tipita, sino que se va a aparecer alguien con estas características. ¿Y por qué? Porque el pueblo iba a estar totalmente enredado. Eso es lo que está diciendo Malaquías. ¿Entienden, hermano? Entonces, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ya sabemos cuál es ese día grande y terrible. ¿Saben cuál es? Es el gran día de la gran tribulación. El día de la gran tribulación. El día grande y terrible. El día de la gran tribulación. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, el verso 6 dice algo que es muy significativo. Y aquí se parte la historia en dos. Él dice: el profeta Elías, porque es el que va a enviar, el mensajero, verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cómo? Esa coma son como 2000 años. Un espacio de tiempo. Cuando uno está leyendo, eso se llama la gramática, o las tildes, los signos dentro de la lectura cumplen un papel muy importante. Imagínense usted que no existieran los signos de puntuación. Quítele todos los signos de puntuación a algo para que usted no va a entender. Pierden el sentido entonces de la lectura. Entonces ellos desempeñan un papel muy importante. Una coma aquí en esto significa un espacio de tiempo corto, pero un espacio de tiempo. Amén, amén. Aquí este corto fue casi 2000 años. Porque Dios es perfecto, Dios es eterno. Entonces dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, coma. Y la I es una conjunción, es algo que une. Y
y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Quién hará eso? Elías. Porque yo enviaré al profeta Elías antes que venga este gran día terrible, la gran tribulación. Antes que la gran tribulación acontezca, yo enviaré a mi profeta Elías. Entonces dice, Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén, Muchos interpretaron. Va a haber un tremendo avivamiento. Y tiene que ser ahora en estos días. Un avivamiento de las familias que tienen que amar. Y donde los hijos van a amar al papá. Y los papás van a amar a los hijos. Lo vieron naturalmente. Amén. Y está que edificada sobre algo natural, sobre los simbolismos. ¿Me entienden, hermano? Y muchos están hasta predicando y haciendo eso. Si hay un avivamiento de esta parte, yo no digo que eso no suceda. Debe suceder que el padre ama a sus hijos aman a sus padres, pero eso no es la palabra. En este aspecto que estamos hablando. Esto no es lo que la palabra quiere decir. Esto no es lo que en este aspecto está enseñando el Señor. Pero hay doctrinas de eso, porque es lo que lo vieron literalmente y lo cogieron literalmente. Y el Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer espada. ¿Es así? Amén, amén. Y desde ahora el padre estará contra la fulana y los hijos contra los padres y todas estas cosas. Espada, es palabra. ¿Por qué se forman los conflictos en la casa? Cuando hay dos pensamientos diferentes. Amén. Y el uno trae la palabra y el otro no, tiene un pensamiento denominacional, entonces se crean ahí los conflictos y las peleas. ¿Y eso qué es? Es espada. ¿Sí es así, hermano? Amén. Alabamos a nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pues significa? ¿Qué es? Después de la revelación, para poder entender, necesitamos revelación. Si no tenemos revelación, vamos a entender. Él, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, este espíritu de Elías tendría que venir antes que el Señor Jesucristo, para preparar el camino del Señor Jesucristo. Amén. Para que el pueblo pudiera recibir al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces va a venir? O iba a venir de acuerdo a la palabra. Ya sabemos que al menos aquí, hablando de Elías, de acuerdo a esta promesa, van 3 venidas de Elías. Elías el verdadero, Eliseo, y ahora este que está prometiendo la Biblia dice: yo le mando al profeta Elías. Tercera venida. ¿Es así, verdad? Amén, ¿Y amén. cuántas veces el Señor Jesucristo tendría que venir de acuerdo a la palabra? 3 veces. 3 veces, mi amor. Amén. Pero la primera es cuando Él viene como el cordero. Así es. ¿Es así, hermano? Como el cordero. Ahí tenemos que aprender a diferenciar la palabra, lo que dice, para colocar la escritura en su lugar. Entonces, el Señor Jesucristo viene primero como cordero. Segundo, la segunda venida del Señor Jesucristo es como ladrón en la noche. ¿Es así, hermano? Como un ladrón en la noche. Yo tengo mucho significado. Y la tercera, entonces viene como juez o como rey de reyes. Amén, amén. Con un nombre escrito, aquí su muro dice: Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Donde todo ojo le verá, hasta Aleluya. lo traspasaron. Amén. ¿Te hace, hermano? Aleluya. Todo ojo le verá. Pero en segunda, no dice todo ojo le verá. Solamente los de la novia le verá. Porque son 3. Entonces la gente se confunde. Pero es que aquí dice que todo ojo le verá. Y aquí dice que vendrá como ladrón en la noche. Y un ladrón en la noche no va a venir haciendo bulla. Te voy a robar esta noche. Me voy a meter en tu casa en la noche para robarte. Un ladrón aprovecha el momento menos esperado. Que está pendiente, que no haya mucha gente para poder entrar y robar. ¿Está entendiendo, hermano? Él está escondido, él está agazapado, está así como que acechando por escondido, que no lo vean. El Señor Jesucristo en este momento está a punto de cumplir esa profecía, esa venida. Amén. ¿Cómo? No quiero usar un ladrón. Como ladrón en la noche, porque él viene a llevarse lo más preciado. Porque un ladrón no se lleva una cosa que no sirve. Entonces, este viene a llevarse algo preciado.
preciado para él, un tesoro. A levantarlo, llevárselo. Amén, amén. Como ladrón, esa es la segunda. Entonces, ubicando esos tiempos, mi amor hermano, vamos a mirar ese mensajero que hará o qué tendría que hacer. ¿Y quién es ese mensajero? Si el Señor Jesucristo va a venir 3 veces, entonces la primera venida iba a ser antecedida por este profeta Elías para preparar el camino. Capítulo 3 de Malaquías. Amén. He aquí yo os envío mi mensajero. ¿Qué es un mensajero? Profeta. Yo no me amo. Allá dice profeta que está diciendo mensajero. ¿Por qué? Porque vaya un mensaje. ¿Quién es Malaquías? Mensajero. ¿Qué son los sacerdotes? Mensajero. Porque mensajero es de Jehová. ¿Es así, hermano? He aquí yo os envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de De quién. mí. ¿Delante de qué yo? De mí. ¿Y quién es mí? Dios. Dios, porque Dios es el que está hablando. ¿No Amén, ves? amén. Malaquías. O sea que Malaquías va a volver entonces. No es Malaquías es el mensajero es de Dios. Es Jehová el que está hablando. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién va a venir? O el camino de quién va a preparar Elías. De Cristo, de Dios. ¿Cómo? ¿De Dios? Así. ¿Quién está hablando? Jehová. Amén, amén. Esto es antes que el Señor Jesucristo viniera. Está hablando Jehová. Así es. Hablando el Señor, Dios. Entonces, ¿quién es el que va a venir? Aquí está hablando. Así es. ¿Y él vino? Claro que él vino. Amén. Cuando vino, madre, no sabía. Vino el Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Pero ahí está también las conclusiones del Padre, del Hijo, son 3 y una misma persona. ¿Quién está hablando? Dios. Amén, amén. Que iba a venir, pero que va a colocar un mensajero para que ese mensajero le prepare el camino para poder venir. Así es, ¿Y quién aleluya. va a venir? Jesús. Dios. Amén, amén. ¿Y cómo vino? Vino en Jesús. Como Vino en Cristo. Amén, amén. Alabamos al nombre del Señor Jesús. El camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Lo Aleluya. buscáis o no lo buscáis? No. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es decir, ¿quién va a impedirlo? ¿Quién va a poder impedir aquello? Eso se va a cumplir, mi amor, hermano. Eso tenía que cumplirse. ¿Quién va a impedir o quién va a estorbar? ¿Quién va a soportar? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifestare o se manifieste? Porque Él es como qué? Como fuego purificador. Como fuego purificador. Como jabón de la mano. Ojo, que empezamos a mirar las características del que va a preparar el camino del Señor. ¿Sí así, hermano? Porque Él es como fuego purificador. Ahora, un fuego para purificar, tomamos el oro. Es así, ¿verdad? El oro, en algunas ocasiones, para poder quitarle el sucio al oro, lo levantaban a martillo, Así. mona. De una manera que quitaban la escoria o el sucio que se pega al oro. Pero también hay, mi amor, una forma que también es efectiva. Es cuando el oro se cocina. Entonces se separa, lo que no es del oro se separa. Y queda solamente el oro purificado. Se funde. ¿Perdón? Se funde. Se funde. Correcto. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, el 2 dice, ¿y quién podrá soportar el 3? Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará ¿a quién? A los hijos de Leví. A los hijos de Leví. De lo que habló Malaquías, de lo que está hablando Malaquías, a los hijos de Leví. Los afinará como a oro,
y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, porque antes no lo estaban haciendo. Tendrá una preparación y una palabra dura. Entonces, las características de este Elías tenía que ser dura y fuerte. ¿Contra quién? Contra los sacerdotes de ese tiempo. Amén, amén. ¿Ya hacemos, hermano? A los sacerdotes. Entonces pasamos ahora para mirar, mi amor hermano, quién es ese Elías. Y lleguemos a Mateo capítulo 17. Y dónde se cumplió y cómo se cumplió. Y qué sucedió allí. Capítulo 17. Capítulo 17 de Mateo. No vamos a leer todo, pero es la transfiguración. Este pasaje usted lo conoce cuando Jesús se transfiguró. Amén, amén. Fueron visto y escucharon la palabra de adopción del Padre y otras cosas. Pues una vez de esa experiencia, una vez que finalizó esa experiencia, ellos bajaron del monte donde estaban. Y dice el verso 9, 17, 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo a los discípulos que estaban con él, no eran todos, no eran los 12, eran 3 nada más. Amén. Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. ¿Ya así o no? Amén. ¿Cuál visión? La de la transfiguración y lo que el Señor le había dicho. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, porque a ellos les quedó la duda, ellos estaban mirando aquello y decían, tremendo, o sea que este es el Mesías, este es el Mesías. Y el rey, al ver aquello, hermano, y eso le dijo hasta que resucite de los muertos, ellos lo identificaron al Señor. Este es el que esperamos, este es el Mesías, el deseado. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea que ellos enseñaban eso. Amén, amén. Los sacerdotes habían leído a Malaquías, el último profeta decía, va a venir el Mesías, pero antes tiene que venir Elías. Tiene que venir Elías. Y el pueblo estaba esperando aquello. El orden de la venida del Mesías es primero Elías y después el Mesías. Amén. Ese es el orden y ellos estaban asentados en eso. Ellos estaban esperando aquello. Ellos creían esa palabra. Entonces cuando ellos ven que este es el Mesías, que Jesús es el Mesías, tiene las características, vemos que es el Mesías, ellos se preguntan, y no es para menos. Pero entonces, ¿por qué los fariseos? ¿Por qué los escribas? ¿Por qué hemos sido enseñados de que Elías tiene que venir primero? Es una buena pregunta, porque está en la Biblia, Jesús lo dice aquí, Él preparaba el camino, mire, está la palabra. ¿Es así, no, hermano? Amén. Y el Señor les dijo, respondiendo Jesús les dijo, 2 puntos, a la verdad, Elías viene primero. Amén. Yo no sé si yo no sé leer, yo no sé si no sé leer, pero aquí la palabra es contundente. Él está diciendo, a la verdad, Elías viene primero. No vino. No, si tenía que venir. ¿Así o no así? No, sí, Pedro, claro, ellos también. Elías tenía que venir primero, tenía que venir. Lo digo, a la verdad os digo, Elías viene primero. A la verdad, Elías viene primero. ¿Y qué? Hay una coma. Y restaurará. Dice, ¿y qué? Y restaurará. Y restaurará todas las cosas. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ese es un cumplimiento profético. Eso tiene que llevarse a cabo. Y ahora lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Estaba escrito en Malaquías. Y ahora lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y preparará, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Punto.
Y entonces pasa al otro verso y dice: mas os digo que Elías ya vino. Aquí no se confunde y mucha gente dice, o sea, otra vez, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista, del que ya había venido, pero no del que tiene que venir para restaurar todas las cosas, sino del que ya había venido. Amén, amén. ¿Usted me entiende, hermano? El don de la palabra dice cómo podemos con la palabra hacer un seguimiento para ver si efectivamente de pronto los más veraces o los que han llegado un poquito más lejos han coincidido y dicen sí, este Elías era Juan el Bautista, pero no finaliza ahí solamente Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que mirar ahora sí el significado de lo que es el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Amén, amén. Porque son dos ministerios, no uno solo, son dos tiempos. Entonces, la comisión que tenía Juan el Bautista, porque tenía una comisión, primeramente era de preparar el camino al Cordero de Dios, al Señor, y él lo cumplió. Amén. ¿Y cómo? Predicándole a los sacerdotes y a toda aquella gente de esa generación, bautizándolos incluso, llamándolos al arrepentimiento para que puedan recibir al Señor Jesucristo. Pero él tenía que introducir al Señor Jesucristo cuando él viniera, mi amor, hermano. Amén. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento profético de convertir el corazón de los padres, o volver, que es lo mismo que convertir, el corazón de los padres hacia los hijos, que era comisión de Juan el Bautista? Juan, así es. Amén. Coger a aquellos sacerdotes Amén. que estaban escuchando, viviendo en ese contexto, y llevarlos a la fe original de los padres, Amén. de los hijos, perdón. ¿Cuáles? De los patriarcas, de los profetas. ¿Me entienden, hermano? Cuando Dios empezó a hablar por medio de los profetas, entonces esos sacerdotes mostrarle a Juan el Bautista lo que decían o dijeron los profetas. ¿Me está entendiendo, hermano? Vamos a ir un poco más suave y leamos la escritura. Malaquías capítulo 4. Él hará volver el corazón, el 6, de los padres hacia los hijos. Aquí donde no nos podemos perder. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. De los padres, él era los padres, los sacerdotes que estaban ahí. Amén. Y en sentido figurado, hablado por medio del Señor, ¿cuáles eran esos hijos? Los profetas. Los hijos de Dios, los profetas enviados en el principio. ¿Quiénes eran esos profetas y sobre qué se fundamentó o sobre qué se fundamentaron, mi amado hermano, a Dios? Sacerdotes, los dichos de los profetas. Ellos decían que creían lo que los profetas decían, pero no lo estaban creyendo. Amén. ¿Sí me entienden, hermano? Y eso lo hizo Juan el Bautista, eso lo hizo exactamente. Cabalmente. Vamos a leer acá en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Esto es médico. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaban o nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas. ¿Quién era este Teófilo? Fue una figura muy importante en ese entonces, porque él utiliza el término oh excelentísimo, que no se le dice a cualquiera.
Y Lucas era un médico, estaba dentro de la sociedad y posiblemente era amigo de uno de estos hombres principales. Pero este Teófilo era un hombre convertido, estaba aceptando y escuchando la palabra. Entonces dice, anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, eran ancianos. Aconteció que ejercitando Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte o en programación ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor. Mire usted eso. Ellos no creían mucho en estas cosas. Y es una cosa tremenda. Que los mismos sacerdotes no creen en cosas sobrenaturales. Amén. Ustedes hubo una pelea con los saduceos, que no creían en ángeles ni en espíritus, en esas cosas. Y a este que es un sacerdote de oficio, pero era un hombre justo, dice la palabra que se le apareció, ¿quién, mi amor hermano? En su momento, ministrando al Señor. Y se le apareció un ángel, y no cualquier ángel, mi amor hermano. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál cree usted que era su oración? Quería un hijo. Así es. Y halló gracia entre los ojos de Dios. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. La que Dios le estaba concediendo. ¿Es eso? Su petición. Y llamarás su nombre Juan. No Zacarías como el papá. ¿Quién le puso el nombre a Juan el Bautista? El ángel. Bajo del cielo. El Señor le dijo: Gabriel, un favor, visitas a Zacarías, que va a presentar la ofrenda ahora en la tarde. Lo visitas y dile que yo he escuchado su oración. Amén. Y dile que le voy a dar un hijo, pero que le va a colocar como nombre Juan. No fue que Juan escogió el nombre, mi hermano. ¿Y qué hizo Gabriel? Fue y habló con Juan, con Zacarías. Zacarías. Entonces fíjense lo que dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Quién? Ese ser que va a nacer. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Quién está diciendo eso? El ángel. ¿A quién? Zacarías. ¿Dónde? Dentro del lugar allá donde hacían la ofrenda, la quema de incienso. Ahí estaba una conferencia, el ángel, Gabriel y Zacarías, el sacerdote. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. Esa es la condición que tenía Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres ¿a qué? A los hijos. A los hijos, y el corazón de los hijos. ¿Dice eso? No. Porque la palabra no se De puede los poner así. Así es, amén, amén. ¿Será que Dios tiene cuidado de todo? Así es, siempre Dios. ¿Usted me entiende, hermano? Amén, amén.
¿Se da cuenta que no es la misma profecía, no es el mismo ministerio? Amén. Que Dios es cuidadoso con los ministerios. Aleluya. La comisión de Juan es hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Aleluya. Pero hacer volver el corazón de los hijos a los padres no era la comisión de él. Así es. Eso no es oficio de Juan, era oficio del otro Elías que ha de venir y restaurar todas las cosas. Aleluya. Así es. De dos venidas de Elías, en Juan se llevó a cabo la primera, esta tercera, pero tendría que haber una cuarta. Pero hablemos un poquito más de este ministerio de la primera. El mismo Señor, teniendo cuidado de su palabra, el mismo Señor, es que la Biblia la han escrito hombres, eso cree el hombre. Y aunque ha sido escrita por hombres como instrumento, ha sido cuidadosamente vigilada por Dios para que diga lo que tiene que decir. Más de 40 hombres la escribieron, pero no tiene contradicción alguna. Amén. Muy cuidadosamente revisada y vigilada por Dios, por el Espíritu Santo, para que diga lo que tiene que decir en el tiempo. Inspirada por Dios. El Señor tuvo cuidado cuando iba a hablar de Juan, por medio de la profecía, por medio del ángel. Dios le está diciendo por medio del ángel este mensaje a Zacarías, mi amor hermano. Y le dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién está hablando aquí, mi amor hermano? Estamos en el libro de Lucas y está hablando el ángel. Ahora vamos a ver cuál ángel era. Pero el mensaje era de Dios. Y esto aquí, en Lucas, en el tiempo de los apóstoles, ahora, Lucas no era apóstol, ni era de los discípulos de los 12, pero él escribió, se sintió con derecho de escribir inspirado, y fue escogido para hacerlo, y está escribiendo. O sea, yo tengo más o menos 380 años desde la vez que profetizó Malaquías. Ahora está hablando aquí de esa escritura. ¿A quién? Gabriel. Y se lo que está diciendo: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, lo que dijo Malaquías 380 años atrás, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Era rebelde o no era rebelde? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Alabanza al nombre del Señor Jesús. Dijo Zacarías, el sacerdote, anciano, al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea que él como que dudó la cosa. Como a ellos les gusta poner pruebas, pero si será verdad, y cómo voy a saber yo esto? Pues dar una prueba para ver si de pronto sí es verdad. ¿Qué yo estoy viejo? ¿Qué cosa es estéril? Pero tú me vas a decir que yo voy a tener un hijo, ¿y cómo voy a saber yo esto? ¿Que esto es así? ¿Sí es así, hermano? Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Gabriel era la primera vez que aparecía. Gabriel apareció a Daniel y había hecho varias apariciones ya. Yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. O sea, aquí tienes tu prueba. Cuando veas acontecer el nacimiento, entonces vas a hablar. Para que quieras una señal, te voy a dar señal. Que va a ser en sí el cumplimiento profético de Dios. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Alabanza al nombre del Señor Jesús. Y el pueblo estaba esperando, estaban a punto de coger la cuerda y jalar. Se murió. Porque cuando un sacerdote entraba, le amarraban una pita, una cabulla, por si acaso se moría, porque no estaba preparado para entrar a la presencia de Dios, tenían que jalarlo con la cabulla. Que estaban a punto como que estaba demorando, pero él salió. De cuando salió, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días,
conoció a su mujer Elizabeth. Entiéndase, conoció Sí. a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, ahora no diciendo él, sino diciendo que Elizabeth, porque ella supo que ese conocimiento fue diferente a todos los conocimientos que había tenido anteriormente. Se recluyó ¿cuántos meses? 5 meses. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Qué estaba diciendo ella? Estoy embarazada. Amén, amén. ¿Se ha sido, hermano? Amén. Ella sabía que estaba embarazada. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, fíjese esta historia hermosa. Fíjese esto es glorioso, hermano. Fíjese cómo apareció el Señor por medio de otro mensajero, que antes no era un profeta, sino un ángel celestial para darle un mensaje. ¿A quién? A Zacarías. Del nacimiento de este Elías. Pero ahora el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Es algo similar. Y fíjense lo que sucede. Ahí adelantico en el verso 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel, nuevamente, fue enviado ¿por quién? Por Dios. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada. No casada, estaba desposada, pero bueno, estaba a punto de casarse. Era como Comprometida. a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Virgen porque era doncella, había conocido varón. Pero era una mujer humilde, pobre, sencilla, humilde. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: el ángel puede entrar al lugar que sea, que haya un hijo de Dios allí. Amén, Puede amén. ser una cueva, puede ser una habitación, lo que sea, él va a llegar si no hay un hijo de Dios ahí. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, según Zacarías, y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque no sé, nervioso, imagínense, no, Zacarías lleva a María. No temas, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cuántos han hallado gracia delante de Dios? Amén. Yo quiero hallar gracia. Amén. Yo no temamos. Así es. Gloria a Dios. Y ahora concebirás. ¿Cuándo? En ese momento estaba en la gracia. Aquí ahora mismo. Y ahora concebirás. Ahí es un ángel, ¿verdad? En tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, está en mayúsculas, Jesús. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? El ángel. Dios también, hermano. Amén. El ángel. Y lo envió a decir por medio del ángel Amén. también. Amén. Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aleluya. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Era virgen, que ya no había tenido intimidad. ¿Cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Yo nunca. O sea, son cosas extrañas, son cosas raras. Y el ángel le dijo: ¿por dónde estamos? 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Le dijo el ángel a María. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril,
porque nada hay imposible para Dios. Amén. Ella no dijo que iba a quedar bien en esta cosa. Y él hizo una pregunta, pero ella no era incrédula. Ella no era incrédula. Entonces, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella aceptó la palabra. Y el ángel se fue de su presencia y ella quedó. Y ella había, en ese mismo momento, concibió. Por medio de que, mi amor, para la palabra hablada en Dios por medio de su ángel. Amén, amén. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. Aquí iba a visitar a su pariente. ¿Qué relación tendría? Guía, algo, era parentesco. Fue deprisa a la montaña, donde vivía Zacarías. No vivía allá en Jerusalén, allá al lado del templo y las cosas, vivía en la montaña. Se fue a la montaña. Se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ojalá esté siguiendo el rastro de la palabra. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, cuando llega a la casa, ¡buenas! ¡Buenas! Ella dijo algo cuando llegó. Entró a la casa, Zacarías estaba mudo. Y aconteció que cuando, dice, fue a la montaña de la ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció, escuche, que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura muerta, porque estaba muerta, saltó. ¿Cuál era la criatura muerta? Juan, el profeta. Dice, saltó. ¿Cuántos meses tenía? Los muchachos de ahora, yo creo que al mes ya se mueren. ¿Se ha sido, hermano? 6 meses no se había movido. ¿Sí? El profeta dice, estaba muerto. Estaba muerto, Juan allí en el vientre. ¿Se ha sido, hermano? Yo lo creo. Yo lo creo esa manera. Seguimos. Entonces dice, pero no iba a permanecer muerta. Yo no iba a dar una cosa así como esta. Estaba muerto, pero iba a pasar algo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth recibió la unción, recibió algo ahí del Espíritu Santo y profetizó. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Lo mismo que dijo el ángel. Dios hablando ahora por medio de ella. Y bendito el fruto de tu vientre. Sabía, aquí le había dicho a Elizabeth por la profecía. Ella no tenía 6 meses. Ella venía corriendo. El ángel le había dicho que había concebido. Ella no se lo había dicho a nadie. Pero la profecía le dijo: bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Una jovencita que estaba aquí, no sé qué era. Esta era una señora ya de edad, pero esta es una jovencita. Que la madre de mi Señor venga a mí. Es un privilegio que se me concede a mí. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La palabra, reconoce la palabra. Si esto hizo una novia natural escogida por Dios, traer a vida una criaturita muerta en el mismo vientre de su madre, ¿qué no va a hacer la novia espiritual traer por medio de la palabra también en estos días? Un poder, la palabra hablada. Y la criaturita saltó. Y no solamente saltó, Elizabeth recibió el Espíritu Santo. La criaturita recibió el Espíritu Santo por medio de la novia escogida, por medio de la novia natural que fue escogida. Ahora, ¿cuántas cosas más grandes no va a hacer Dios por medio de la palabra hablada de la novia espiritual escogida para
piense de eso, que la muerte no es impedimento. La muerte no va a ser impedimento, mi amado hermano. Y ahí estaba Juan, que se necesitaba un ministerio, realizar, desempeñar un ministerio. Ahí hay unos hermanos que esperan por usted y por mí. Ellos están esperando. Ellos están en el vientre de la tierra esperando. Están a la espera. Ellos quieren salir. Ellos tienen que salir. Y hay una voz que los va a hacer salir de las entrañas donde están. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabados al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir finalizando, mi hermano. Amén. Y dice, porque tan pronto como llegó tu voz de tu salutación a mis oídos, la novia se estimula con la voz de la novia. Amén. Crisalén había ido al templo muchas veces y los sacerdotes le hablaban igual, nada, ni se movía. Pero cuando escuchó la voz de María, mi amor hermano, la portadora de Dios, de la palabra, porque Jesús es el logo y era portadora del logo, esa criaturita saltó de alegría, mi amado hermano, y recibió el Espíritu Santo. Amén, amén. Y bienaventurada la que creyó. Es bienaventurado porque no todos creen. Y bienaventurada la que creyó. Porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, ahora María dice, ahora María profetiza también. Y dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, Amén. porque me han hecho grandes cosas, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, esparció a todos los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, una joven con una vieja. Y se quedó con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Amén, amén. María se volvió a su casa. 3 meses y se volvió. Leo esto y finalizo. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo varón, el que el ángel había dicho. Amén, amén. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban Zacarías. Al niño le dice Zacarías. Se llama Zacarías con su papá. Se hace mamá. La gente le decía Zacarías. Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Aleluya. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Amén. Cuando los dos obedecieron, hicieron lo que la palabra decía, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca. Aleluya. La de Zacarías. A ver, Juan. La de Zacarías. La de Zacarías. ¿Estaba mudo o no estaba mudo? ¿Y ahora qué? Estaba hablando. ¿Por qué? Porque esta es la señal. Amén, amén. Cuando esto acontece, cuando tú lo confiesas y ves, es tu señal. Y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios.
Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén, amén. Y Zacarías estaba mudo. Su padre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué faltaba? Estaba Elizabeth, ya estaba el niño cuando María la visitó. ¿Y ahora qué faltaba? Zacarías. Zacarías, y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Zacarías? Lleno del Espíritu Santo. Ahora, lleno del Espíritu Santo. Y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, te refirió a su hijo, allí a Juan. Pero eso Amén. era él, es Dios hablando. Amén, Y él amén. estaba hablando al pueblo, dando la profecía, y el niño estaba ahí, quizás en la cunita, con la cosita que le habían colocado ahí donde lo tenían, y entonces estaba hablando, y dijo: y tú, niño, el Espíritu Santo. Si es así, mi amor, hermano. Amén. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? A la profecía. Amén. ¿Cuál profecía? Primeramente dicha en Malaquías. Aleluya. Para preparar los caminos, sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Era un niño. Amén. Él era un niño. Y a los 33 años lo vemos allá en el Jordán bautizando para arrepentimiento, para perdón. Vengan y arrepiéntanse. Amén. 33 años después, Juan. Amén. ¿Entienden, hermano? Amén. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, 33 años. Cuando el niño fue destetado, cuando el niño no podía andar por sí mismo, dice que se fue para el desierto, y allí vivió. Dios lo sostuvo, Dios lo alimentó, y de allí salió, mi amado hermano, hasta que se manifestó a Israel. ¿Y cómo salió, mi amado hermano? Un minutito. ¿Cómo salió este muchacho? ¿Cómo salió él? ¿Qué hizo en el desierto? ¿Cómo salió? ¿Qué hizo? En el año 15 del imperio de Tiberio, capítulo 3 del mismo Lucas, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca y Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿Dónde? Estaba en el desierto. Ahí le encontró la palabra a Juan. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras ¿de quién? Del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ahora no era una profecía, ahora no era algo que alguien estaba diciendo, ahora se estaba cumpliendo. Ahora tenía vida la profecía estaba hablando allí, lo que dijo Malaquías, tantos años la estaba hablando, mi amado hermano. ¿Es así?
Y él fue por toda la región predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se allanará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: ¡oh generación de víboras! Espíritu de Elías, del Espíritu de Elías. Amén. No es la comparadita, mi amor hermano, de coger el otro aquí, mi hermano, no. ¡Oh generación de víboras! Porque tenía que purificar, tenía que afinar la plata y el oro, tenía que preparar el camino del que iba a venir. Amén. ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Porque de pronto se justificaba por la palabra. Y ahora este loco va a venir a nosotros a enseñarlo. Mira la pinta, mira cómo viste, mira cómo habla, mira quién es él. Nosotros somos hijos de Abraham. Él discernió el pensamiento. Él sabía lo que ellos estaban diciendo. Y les dijo: no penséis que escaparán de la ira venidera. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Este era la esencia, la característica, la expresión de ese mensajero Elías, el que se necesitaba para preparar el camino al Señor. Amén, amén. Y les dijo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Amén. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa para mover. Amén. Porque era más así, a la cantera. Amén. ¿Me entendieron, hermano? Amén, Y amén. gente venía, mi amor, hermano, no hizo señales, no hizo milagros, no hacía cosas, pero la gente, multitudes le seguían. Y bajaban a las aguas. Uno de ellos fue Herodes, el rey. Y también pasó por ahí. Tenía la esposa que no le correspondía, pero se necesitaba un ministerio limpio, que era para preparar el camino. Y cuando lo vio, no dio una gran salutación al rey, ni a las cosas. Dijo: te es ilícito tener a esa mujer. Amén. Porque es la esposa de tu hermano. Amén. Tú eres un adúltero, prácticamente. Amén, amén. Se necesitaba esas características para preparar el camino del Señor. Por último, mi amor hermano, cuando los que tenían que venir vinieron, y era el tiempo de introducir al Mesías. El Mesías se paseaba en medio de la gente normalmente, de una manera popular. Así es, amén. Y tanta gente bajaba a las aguas y Juan los bautizaba de acuerdo a su comisión. Entre ellos venía el Mesías, el que no tenía pecado, el que no se necesitaba nada de estas cosas. Amén. Y Juan lo reconoció, lo vio, porque vio la señal que el Señor le dio. Y entonces él se postra, Juan, y le dice: yo necesito de ti, ¿cómo tú vienes a mí? Amén. Tú eres mi Señor. Él sabía que ese era el que estaba en el vientre de María, lo había invitado. Yo necesito de ti y tú vienes a mí. Y el Señor Jesús le dijo: vale, Juan, levántate, y más vale que cumplamos toda palabra. Amén. Él tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Amén. Amén. Porque él era el cordero y el sacerdote es el que lava al cordero para el sacrificio. Lo voy a preparar para el sacrificio. Tenía que cumplir, no se podía volar esa palabra. Cuando lo vio, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue el que yo decía que era primero que yo. Porque todos bebemos de su plenitud. Y no soy digno ni siquiera de desatar la Ahí se cumplió, ahí finalizó su ministerio, introdujo, preparó el camino del Señor. Y entonces, cuando se cumplió la profecía de Malaquías, ese ministerio de Juan el Bautista, del profeta Elías, tenía que menguar. Para que el Señor Jesucristo pudiese
subir y continuar la obra. Amén, amén. Continuar la obra, porque dos a la vez no pueden estar. Tiene que continuar. Y los discípulos de Juan empezaron a entristecerse. Señor, todo el mundo se va detrás de él. Dijo, porque es necesario que esto acontezca. El novio es el que tiene a la novia, pero el amigo del novio se goza. Se goza, porque tiene que crecer, yo tengo que menguar. Él reconoció que su ministerio, su posición, su cumplimiento profético, su llamado había finalizado. Días lo cogió Herodes, mi amor hermano, lo metió preso y finalizó. Ahora sí. Ya no voy a leer más. Así como Jezabel le hizo la vida imposible al primer Elías, había una Jezabel también. Amén, Porque amén. se habló del espíritu de Elías viniendo sobre Juan el Bautista. Ahora el espíritu de Jezabel, opositora, contradictora, tenía que venir sobre alguien. Y estaba sobre mi amor hermano Herodías y la hija de ella. Amén. Y por medio de ese espíritu Jezabel, pudiendo haber pedido muchas cosas, porque Herodes le dijo, hasta la mitad de mi reino te doy. Y ella dijo, no quiero la mitad del reino. Quiero la cabeza de este fanático, de este Juan. La cabeza, la quiero aquí. ¿Bajo la inspiración de qué? ¿De quién? ¿Qué espíritu se movía? Satanás. Jezabel. ¿Y qué le sucedió a Juan el Bautista? Lo decapitaron. Lo decapitaron y le entregaron la cabeza a Herodías, ya no sé cómo se llamaba, y se la entregaron, pero ahí no finalizó la cosa. Ahí no finalizó. Eso, mi amor hermano, solamente es el primer ministerio de Elías. Si el Señor nos lo permite, hablaremos del segundo, del cuarto ministerio, que no es para los israelitas, sino es para los gentiles. Amén, amén. Y ojo, porque si los espíritus de Elías vino también en este tiempo, también el otro espíritu tiene que estar por ahí. Así es. Amén. Así que nosotros enfrentamos con un espíritu que es también tremendo. Amén. Pero es más tremendo y más poderoso el de Elías. Amén. El espíritu del Señor. Amén. Entonces no le quito más tiempo. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. De estos cumplimientos proféticos que tomarían su lugar en el tiempo decretado por ti, Amén. por medio de tu santa y bendita palabra, siguiéndole un registro escritural, un seguimiento paso a paso, por medio de las escrituras y las profecías dadas, pudimos hallar la primera parte del cumplimiento de Malaquías 4:6, mi Señor, donde Juan el Bautista fue impactado por ese espíritu de Elías, mi Señor, y pudo cumplir fiel y cabalmente esa palabra. Ayúdanos, mi Señor, en una otra oportunidad, si no has venido antes, a poder entonces de la misma manera, paso a paso y escritura por escritura, hacer el seguimiento para poder hallar a ese cuarto Elías, el cual restaurará el corazón de todas las cosas. Comisión que no tenía mi Señor Juan el Bautista. Y ayúdanos a ver y a entender por tu palabra ese cumplimiento, porque si vemos ese cumplimiento, entonces entenderemos también que estamos a las puertas de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Porque si la primera vino a preparar, mi Señor, la segunda o esta venida también viene a preparar a un pueblo que pueda recibir al Señor. Amén. Padre, en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todas estas cosas. Bendícenos, ayúdanos, permítanos meditar en tu palabra. Gracias te damos una vez más, con acciones de gracias, Señor Jesús. Amén y amén.